El amanecer en San Nicolás se sintió diferente, como si el viento que pasa entre las palmas del volcán cargara un murmullo inquieto, una vibración extraña, un susurro imposible de ignorar. Desde temprano los rumores comenzaron a estallar en los grupos de WhatsApp, en las páginas de aficionados, en los programas de radio que siempre tienen un informante cercano a la directiva. La noticia, aunque nadie la confirmaba, corría como pólvora encendida. Eduardo III, nuestro jugador, nuestro defensor inteligente y silencioso, el hombre que aprendió a ganar duelos que parecían perdidos, estaría nada más y nada menos que negociado con el Manchester City, el gigante inglés que pesca talentos como quien escoge diamantes de un cofre. Y mientras más se repetía el rumor, más difícil se hacía descartarlo. En el fútbol, cuando el río suena, es porque algo se está moviendo. Los aficionados felinos, todavía con el eco de la última jornada, no podían creer lo que estaban leyendo. Eduardo III, el jugador que parecía destinado a consolidarse en la saga auriazul, estaría preparando maletas para cruzar el océano. Y no a cualquier lugar, al equipo que dirige uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno, un técnico que ve el juego como ajedrez de precisión quirúrgica. La sola idea detonó emociones encontradas, orgullo, incertidumbre, molestia, incredulidad, y al mismo tiempo una chispa de orgullo que uno no puede esconder. Porque cuando un europeo de élite se fija en uno de los nuestros, es porque algo hemos hecho bien. Aunque duela. Aunque rompa esquemas. Aunque deje un vacío en la defensa. La conversación en redes se volvió un caos delicioso, de esos que solo los rumores gigantes provocan. Algunos aseguraban que la directiva ya había aceptado una oferta millonaria, otros decían que faltaban detalles contractuales, y unos más juraban que el propio jugador ya había sido visto en un aeropuerto rumbo a Londres para cerrar los últimos puntos de su nuevo destino. Nada estaba confirmado, pero todo sonaba posible, demasiado posible para ser ignorado. Y en este mundo del fútbol moderno, donde las decisiones se toman en cuestión de horas y los acuerdos multimillonarios se firman en aviones privados, nadie podía descartar que Tigres estuviera a punto de protagonizar uno de los movimientos más inesperados del año. Los aficionados más apasionados comenzaron a analizar el rumor desde un punto de vista emocional, porque así somos en Tigres, sentimos primero, pensamos después. ¿Cómo se reemplaza a un jugador que, sin ser la máxima figura mediática, había encontrado un lugar especial en la afición? Eduardo III se había convertido en un defensa confiable, uno que no teme barrerse con alma, que entiende cuándo achicar, cuándo retroceder, cuándo anticipar. Un defensa con nervios fríos y corazón de león. Quizá por eso la noticia caló tan profundo. No se trataba solo de una transferencia, sino de la posibilidad de perder a alguien que estaba creciendo con nosotros. Pero cada rumor tiene dos caras, y los más optimistas comenzaron a ver una oportunidad. Si el City realmente quiere a Eduardo III, significa que algo grande está pasando. Significa que Tigres está exportando jugadores a la élite mundial. Significa que nuestro fútbol ya no es solo receptor de estrellas, sino también creador de talento cotizado. Y esa narrativa siempre nos ha gustado, porque habla de identidad, de orgullo y de un futuro que va más allá de la Liga MX. En paralelo, los analistas deportivos tomaron el rumor con pinzas, como siempre hacen cuando una bomba informativa aparece sin aviso. Pero al mismo tiempo, comenzaron a ver un patrón. El City lleva años fijándose en jugadores con perfiles inteligentes, versátiles, que pueden adaptarse a múltiples posiciones. Y Eduardo III, con su capacidad para jugar como central o lateral y su entendimiento táctico, no es un perfil descartable para ese tipo de equipo. De pronto, lo que hace unas horas parecía ciencia ficción, comenzaba a sonar como una posibilidad real. Los aficionados felinos comenzaron a recordar momentos específicos, porque así funciona la memoria cuando algo importante está por romperse. Recordaron sus actuaciones más sólidas, sus intervenciones quirúrgicas, sus recuperaciones oportunas. Recordaron cómo, en medio de críticas y dudas, siempre encontró la manera de levantar la cabeza y demostrar que estaba hecho para competir. Y eso hacía más dolorosa la posibilidad de verlo marcharse, porque sentíamos que era apenas el comienzo de algo grande en Tigres. Que todavía tenía capítulos por escribir en nuestro escudo. Que aún no habíamos visto su mejor versión. Sin embargo, los rumores nunca se detienen, y conforme pasaban las horas, nuevas versiones salían a la luz. Unos aseguraban que la negociación incluía un porcentaje de futura venta, otros insistían en que el City lo quería para un proyecto a largo plazo. También se hablaba de cifras astronómicas, de números que para clubes europeos son normales, pero que para la Liga MX representan un auténtico bombazo. Y con cada nueva pieza de información, el ambiente se ponía más tenso, más eléctrico, más cargado de expectativas. La afición se dividió en dos bandos. Los que decían que, si la oferta es real, Tigres debe aceptarla porque sería un avance enorme para el club. Y los que aseguraban que no importa el precio,
Un jugador como Eduardo III no se vende, se cuida, se desarrolla, se protege. Porque no se trata solo de dinero, sino de identidad y continuidad. Y en medio de ese debate, el rumor seguía creciendo, alimentándose del silencio de la directiva, que no negaba ni confirmaba nada. Ese silencio que tanto sabemos interpretar. Ese silencio que parece decir todo sin decir una sola palabra. Mientras tanto, en la parte emocional del aficionado tigre, la noticia golpeaba fuerte. Imaginamos por un instante a Eduardo pasando de entrenar en el Volcán a entrenar en Manchester, con frío, lluvia y las palabras tácticas de Guardiola retumbando en el vestidor. Imaginamos su primera conferencia, su presentación, su debut en Premier League. Imaginamos lo que sería ver a un ex-tigre enfrentando al Arsenal, al United, al Chelsea. Y en medio de esa fantasía, una mezcla de orgullo y nostalgia se apoderaba del corazón. Porque si el rumor se concreta, perderemos al jugador, pero ganaremos un felino en la élite del mundo. Y los rumores continuaron creciendo, como suele pasar cuando la prensa internacional se mete en la ecuación. Un par de cuentas europeas mencionaron el nombre de Eduardo III ligado al City, y eso bastó para que los aficionados felinos se volvieran locos. Cuando Europa habla, por más mínimo que sea, aquí se convierte en incendio. Y ese incendio estuvo encendido todo el día. Porque todos queríamos saber la verdad. Todos queríamos que alguien, un directivo, un periodista, un informante confiable, nos dijera si este rumor era humo o realidad. Lo que sí es cierto es que Eduardo III vivía uno de sus mejores momentos. Su madurez futbolística había alcanzado un punto clave. Ya no era el joven que luchaba por minutos, sino un jugador sólido, con presencia, con mentalidad. Y eso explicaba por qué clubes de élite lo estarían volteando a ver. Porque si algo tiene Tigres es la capacidad de formar jugadores con carácter. Y Eduardo, con su serenidad y compromiso, encajaba perfecto en esa descripción. El rumor también despertó una discusión más profunda entre los aficionados. ¿Qué significa para Tigres exportar talento? ¿Estamos preparados para convertirnos en un club que no solo compra estrellas, sino que también vende piezas valiosas al extranjero? Ese debate abrió puertas interesantes, porque Tigres, desde hace años, está construyendo una identidad global. Hemos traído europeos, sudamericanos, campeones del mundo, goleadores internacionales. Pero exportar a Europa, y no a cualquier Europa, sino a la Premier League, sería un mensaje contundente para todo el continente. Las comparaciones no tardaron en aparecer, porque siempre hay referentes. Algunos aficionados recordaron el caso de Edson Álvarez, que pasó del fútbol mexicano a Europa y hoy es figura. Otros hablaron de César Montes y su salto al fútbol español. Y aunque cada caso es distinto, el mensaje era claro: los jugadores mexicanos o formados en México tienen calidad para competir allá. Y si Eduardo III está en la órbita del City, no sería casualidad. Sería consecuencia. Pero aquí es donde entra la parte emocional más compleja. Tigres no es un club acostumbrado a soltar fácilmente a sus jugadores. La afición está acostumbrada a retener estrellas, a invertir, a mejorar el plantel cada año. Por eso este rumor dolía distinto. Porque si un gigante europeo viene por uno de los nuestros, ¿qué implica? ¿Estamos entrando a una nueva era del club? ¿O simplemente estamos ante un caso excepcional? La incertidumbre era deliciosa y desesperante al mismo tiempo. A medida que el día avanzaba, los expertos comenzaron a analizar el posible rol de Eduardo III en el Manchester City. Algunos decían que sería un proyecto a futuro, otros que podría encajar como lateral defensivo, otros que podría cumplir un rol híbrido. En todos los escenarios, el común denominador era el mismo: Guardiola busca jugadores inteligentes, tácticamente disciplinados y capaces de interpretar varios sistemas. Y eso, precisamente eso, es lo que Eduardo III representa. Muchos aficionados se preguntaban cómo reaccionaría el jugador ante esta noticia. Porque aunque la negociación sea rumor, uno no puede ignorar el impacto emocional de saber que un club del calibre del City te quiere. Es un sueño para cualquier futbolista. Pero también es un reto enorme. Tigres le dio estabilidad, proyección, cariño. Y el City le ofrecería un salto brutal en competencia y vitrina. Dos caminos válidos, dos destinos posibles, y en medio de ellos un jugador que jamás imaginó estar en el centro de un rumor tan gigante. Los periodistas comenzaron a buscar señales. Fotos, movimientos sospechosos, ausencias en entrenamientos, pistas escondidas en redes sociales. Nada concreto salió a la luz, pero la especulación aumentó cuando algunos notaron que el jugador había dejado de publicar en sus redes personales durante el mismo periodo en que el rumor explotó. Para muchos, eso fue suficiente para pensar que algo se estaba cocinando. En el fútbol moderno, el silencio en redes a veces pesa más que una declaración.
La afición seguía dividida. Para algunos, venderlo sería una oportunidad histórica. Para otros, sería un error imperdonable. Y en medio de ese caos emocional, surgió un sentimiento compartido: orgullo. Porque aunque duela, aunque sea difícil, aunque cause miedo, que el Manchester City ponga los ojos en un jugador nuestro es un reconocimiento monumental. No todos los días un gigante europeo busca talento en la Liga MX. Y si lo hace, significa que Tigres está haciendo algo bien. Los aficionados comenzaron a imaginar escenarios futuros. Tigres reforzándose con el dinero de la venta. Jugadores europeos mirando hacia acá como un trampolín. Eduardo consolidándose allá y regresando algún día como un héroe internacional. Todo era posible en la imaginación felina, porque cuando se trata de nuestro equipo soñamos sin límites. Y este rumor, con todo lo caótico que era, despertó esa parte mágica que solo el fútbol puede tocar. Algunos veteranos de la afición recordaron épocas antiguas, cuando pensar que un equipo de élite europea se fijaría en un jugador del fútbol regio era impensable. Y al comparar ese pasado con este presente, el sentimiento era claro: Tigres ha evolucionado. Tigres ya no es un equipo local, es un equipo global. Y aunque eso tiene costos, también tiene recompensas enormes. Las horas siguieron pasando y el rumor seguía vivo. Nadie lo negaba. Nadie lo confirmaba. Y en ese limbo tan característico del fútbol de rumores, la imaginación del aficionado se desborda. ¿Será cierto? ¿Será humo? ¿Será una estrategia del representante para negociar un mejor contrato? Todas las opciones eran válidas. Y sin información oficial, cada minuto hacía crecer más la especulación. La prensa inglesa, conocida por su agresividad informativa, también comenzó a jugar su rol. Algunos medios pequeños insinuaron interés del City, y aunque no eran fuentes oficiales, su participación alimentó un rumor que ya era un monstruo independiente. Porque una vez que Europa menciona a un jugador, aquí en México la bola de nieve ya no se detiene. Los cronistas felinos comenzaron a hacer preguntas más profundas sobre el futuro del club. ¿Quién ocuparía su lugar si se va? ¿Habrá refuerzos? ¿Qué significa esto para la defensa? Y aunque nadie tenía respuestas, la conversación era fascinante. Porque los rumores, a veces, sirven para reflexionar. Y en este caso, para pensar hacia dónde va Tigres en su próximo ciclo competitivo. Lo que nadie podía negar era que Eduardo III estaba en uno de los puntos más altos de su carrera. Su madurez, su lectura del juego, su disciplina táctica, todo indicaba que estaba listo para un nuevo desafío. Y esa posibilidad, aunque asustaba, también era motivo para celebrar. Porque Tigres no solo quiere estrellas, quiere ver crecer a sus jugadores. Y si este rumor se concreta, será un triunfo tan grande como cualquier título. La especulación también generó análisis tácticos profundos. Algunos expertos señalaban que su estilo encaja mejor de lo que muchos creen en el fútbol inglés. Su capacidad para cerrar espacios, su temple bajo presión, su versatilidad. Aunque para nosotros, como aficionados felinos, todo análisis se mezclaba inevitablemente con emoción. Porque un jugador que se va siempre deja un vacío. Y aunque entendamos la parte deportiva, nunca dejamos de sentir la parte humana. Los aficionados comenzaron a hacer videos, memes, análisis, discusiones en vivo. Se volvió tema nacional. Porque cuando Tigres está en el centro del huracán, el país entero voltea. Y esta vez, el huracán no tenía que ver con goles, ni títulos, ni fichajes bomba. Sino con la posibilidad de exportar a uno de los nuestros a la máxima élite mundial. Y eso por sí solo era histórico. La tarde cayó sobre el volcán con un silencio extraño. Los aficionados seguían pegados al celular esperando alguna noticia oficial. Pero nada llegaba. Ni un comunicado, ni un desmentido, ni una filtración. Y ese silencio, aunque desesperante, mantenía el rumor vivo. Porque cuando un club quiere negar algo, lo hace rápido. Y cuando no niega, uno comienza a sospechar que hay fuego detrás del humo. Algunos comenzaron a hablar de cifras. Cifras gigantescas que, según los rumores, el City estaría dispuesto a pagar. Cantidades que podrían reestructurar parte del proyecto deportivo de Tigres. Pero como ningún número era oficial, todo era especulación pura. Aún así, el simple hecho de que existiera una cifra imaginaria decía mucho. Este rumor ya había escapado del control de todos. Los entrenadores que han trabajado con Eduardo hablaron sobre su profesionalismo, su ética, su disciplina. Algunos dijeron que siempre supieron que llegaría lejos. Otros que se sorprendieron por la noticia. Pero todos coincidían en que si un club como el Manchester City está interesado, es porque Eduardo III tiene cualidades especiales. Y escuchar esas declaraciones solo hacía crecer más el orgullo felino.
Los aficionados comenzaron a compartir historias personales sobre el jugador. Fotos con él, anécdotas en entrenamientos, comentarios que había dicho en entrevistas. Todo para demostrar que, más allá del rendimiento deportivo, Eduardo había dejado una huella en la comunidad. Y esa huella es la que duele cuando un jugador se va. Porque uno se encariña, uno adopta, uno siente que estos jugadores son parte de la familia. Y aún así, el orgullo seguía creciendo. La posibilidad de ver a un Tigre en la Premier League era un sueño que muchos jamás imaginaron. Y si este rumor se concreta, será un antes y un después en la historia moderna del club. Porque Tigres no solo quiere competir en México, quiere competir en el mundo. Y este tipo de movimientos lo hacen evidente. La noche llegó y el rumor seguía más vivo que nunca. Los aficionados no querían dormir. Querían respuestas. Querían claridad. Querían saber si estaban por perder a uno de sus jugadores más queridos. Pero en el fútbol, la verdad siempre llega tarde. Y mientras no llegue, la afición seguirá especulando, soñando, temiendo y celebrando al mismo tiempo. El rumor también abrió la puerta para pensar en cómo Tigres podría reaccionar si la venta se concreta. ¿Buscarán un reemplazo inmediato? ¿Le darán oportunidad a alguien de casa? ¿Vendrá un refuerzo internacional? Todo era posible. Y esa incertidumbre, lejos de apagar la emoción, la alimentaba aún más. Un sector de la afición comenzó a pedir que, si la venta es real, Tigres negocie inteligentemente. Que ponga cláusulas, beneficios, porcentajes. Que no sea una simple venta, sino una alianza estratégica. Porque vender al Manchester City no es solo un movimiento comercial, es una oportunidad para abrir puertas a futuro. Conforme avanzaba la especulación, la prensa comenzó a reportar que el City había enviado visores a varios partidos recientes. Y entre los nombres revisados, el de Eduardo III surgía como opción real. Esa información, aunque no confirmada, hizo que el rumor tomara una forma más sólida. Porque cuando hay scouting detrás, hay intención. Los aficionados, entre lágrimas y risas, comenzaron a aceptar la idea. Porque así es el fútbol, duele y emociona al mismo tiempo. Y si este rumor es verdad, Tigres perderá a un gran jugador, pero ganará reconocimiento mundial. Y en el corazón felino, ambas cosas pueden coexistir. Otros comenzaron a cuestionar si Eduardo estaría listo para ese salto. Pero la respuesta era clara, ningún jugador sabe si está listo hasta que llega allá. Y muchos mexicanos han demostrado que sí pueden competir en ese nivel. Así que Eduardo no sería excepción. Tendría que adaptarse, competir, demostrar. Y si algo hemos aprendido de él, es que nunca se rinde. El rumor también provocó inquietud en otros equipos de la Liga MX, que veían a Tigres como un club que siempre compra, pero rara vez vende a Europa. Y este movimiento podría cambiar esa percepción completamente. Porque Tigres no solo compite por títulos, compite por prestigio internacional. Entre los aficionados, comenzó a surgir una teoría interesante. Tal vez esta venta sea parte de un plan mayor. Tal vez Tigres esté preparando una reestructuración. Tal vez este sea solo el primer paso de algo gigantesco. Y aunque eran teorías sin confirmar, alimentaban la imaginación colectiva. Mientras tanto, los comentaristas internacionales comenzaron a mencionar que el City busca jugadores jóvenes con potencial de crecimiento. Y Eduardo, con su perfil, encaja perfectamente. Eso hizo que el rumor dejara de sonar descabellado y comenzara a sonar estratégico. El silencio del jugador también hablaba por sí solo. No había desmentido nada, no había comentado nada. Y en el fútbol, ese silencio suele significar que algo está pasando detrás de cámaras. Porque cuando un jugador quiere quedarse, lo dice. Y cuando no dice nada, es porque está evaluando opciones. Los aficionados felinos comenzaron a compartir mensajes de apoyo, incluso sin confirmación oficial. Porque si Eduardo realmente se va, queremos que sepa que lo apoyamos. Que Tigres es familia. Que el amor felino no conoce fronteras. Que si juega en Manchester, seguirá siendo uno de los nuestros. Algunos incluso empezaron a decir que, si el rumor se concreta, viajarán a Inglaterra para verlo jugar. Esa es la pasión que define a nuestra afición. Esa locura hermosa que nos hace seguir a nuestros jugadores hasta donde vayan. Porque un tigre jamás deja de ser tigre. Las discusiones también tocaron un punto importante. Tigres no puede quedarse atrás. Si vende a Eduardo, debe reforzarse. Debe buscar a alguien del mismo nivel o superior. Y aunque eso parezca difícil, la directiva ha demostrado durante años que sabe moverse en el mercado internacional. No sería sorpresa ver un fichaje bomba en respuesta. Conforme el rumor seguía vivo, la identidad de Tigres como club grande se hacía aún más evidente. Porque los grandes no solo ganan títulos,
también exportan talento. Y si este es el caso, Tigres está dando un paso que muchos no esperaban, pero que cambia completamente la narrativa del club. Los aficionados comenzaron a hablar de legado. De lo que significa para un jugador mexicano llegar a un equipo como el City. De cómo eso inspira a generaciones. De cómo Tigres puede convertirse en un puente entre México y Europa. Y aunque suene poético, así funciona la afición, en grande, siempre en grande. Las horas pasaron y el rumor ya era parte del ADN del día. Nadie hablaba de otra cosa. Ni del próximo partido, ni de alineaciones, ni de tácticas. Todo giraba alrededor de Eduardo III y el Manchester City. Y esa obsesión colectiva demostraba el impacto del jugador. En los programas nocturnos de análisis, los especialistas comenzaron a decir que este rumor tiene más fuerza de la que muchos creen. Que el interés es real. Que hay contactos. Que falta ver si se concreta, pero que la posibilidad existe. Y cuando los especialistas hablan así, la afición enloquece. La comunidad felina comenzó a pedir un comunicado oficial. Querían claridad. Querían saber si debían prepararse para despedirse. Pero la directiva seguía en silencio absoluto. Y en Tigres ya conocemos ese silencio, es el silencio que precede a los bombazos. Algunos aficionados, en tono de broma pero con corazón sincero, comenzaron a decir que si Eduardo se va al City, deben poner una placa en el volcán en su honor. Porque no es cualquier cosa exportar un jugador a uno de los clubes más poderosos del planeta. Las tiendas del club, incluso, comenzaron a vender camisetas personalizadas con su nombre, porque la gente quería un recuerdo, por si acaso. Y eso solo demostraba que, confirmado o no, este rumor ya había cambiado algo en la atmósfera del equipo. Los medios internacionales volvieron a la carga, mencionando que el City busca profundidad en defensa. Y en esa búsqueda, el nombre de Eduardo seguía apareciendo como opción emergente. Y si algo hemos aprendido del fútbol europeo, es que cuando un nombre aparece repetidamente, es por algo. Los aficionados seguían nerviosos, emocionados, confundidos. Porque este rumor tocaba todas las fibras del corazón felino. Orgullo, tristeza, esperanza, temor. Todo mezclado en una sola noticia que nadie esperaba. Pero entre todo ese caos emocional, surgía un consenso claro: si Eduardo se va, lo hará por la puerta grande. Porque Tigres forma jugadores con carácter, con mentalidad, con disciplina. Y si uno de ellos llega al fútbol inglés, será motivo de celebración. La especulación creció aún más cuando algunos periodistas mencionaron que Tigres ya había rechazado ofertas previas de otros equipos. Y eso hacía pensar que, si ahora escuchan al City, es porque la oferta es diferente. Porque la oportunidad es única. Porque podría cambiar carreras y proyectos. Los aficionados seguían llenando redes de mensajes emotivos. Algunos decían que no estaban listos para dejarlo ir. Otros que querían verlo triunfar en Europa. Otros simplemente daban gracias por lo vivido hasta ahora. Y ese mosaico de emociones era hermoso de ver. La madrugada llegó y el rumor se volvió tendencia nacional. Porque Tigres no pasa desapercibido. Y cuando una noticia así estalla, todo México voltea. Y esta vez, voltear significaba ver cómo un jugador de nuestro equipo podría estar a punto de escribir historia. Los aficionados más jóvenes se ilusionaban con la idea de ver su camiseta en un estadio inglés. Los más veteranos recordaban viejas glorias y decían que este paso podría transformar la percepción del club para siempre. El rumor también despertó reflexión sobre el crecimiento del fútbol mexicano. Sobre cómo la Liga MX, tantas veces criticada, sigue produciendo talento. Sobre cómo, poco a poco, los ojos del mundo voltean hacia acá. Y eso, de alguna forma, es triunfo de todos. Las noticias seguían circulando sin descanso. Algunos decían que ya estaba hecho. Otros que aún faltaba negociar. Otros que solo era cuestión de tiempo. Y aunque nadie sabía la verdad completa, el rumor ya había marcado el día. La afición felina, siempre apasionada, comenzó a organizar videos tributo, mensajes de despedida, publicaciones emotivas. No porque estuvieran seguros de que se iría, sino porque querían demostrarle cariño mientras aún está aquí. Los expertos seguían analizando el posible impacto de su salida en la defensiva del equipo. Pero más allá del análisis táctico, el impacto emocional era evidente. Porque un jugador que se va siempre deja algo vacío. Aunque sea reemplazable en la cancha, no siempre lo es en el corazón. El rumor también abrió conversaciones sobre el reemplazo. Algunos mencionaban posibles nombres del mercado sudamericano. Otros que Tigres debería apostar por alguien de la cantera. Otros simplemente querían confiar en el proyecto actual. Todo era válido, porque la incertidumbre lo permite. El día se convirtió en un torbellino de emociones.
Nadie tenía certeza, pero todos tenían opinión. Y así es el fútbol. Así es Tigres. Así somos nosotros. La discusión también giró en torno al impacto económico. Porque si la venta es real, Tigres podría obtener una cifra histórica. Y con ese dinero, podría reforzarse de forma espectacular. Pero al mismo tiempo, nada compra el cariño de un jugador querido. Los aficionados más analíticos comenzaron a especular sobre la cláusula de rescisión, los porcentajes de derechos, los tiempos de contrato. Pero en medio de todos esos detalles técnicos, el corazón seguía mandando. En los programas nocturnos, los comentaristas repetían lo mismo: si el City está interesado, es porque ve potencial. Y potencial es palabra sagrada en el fútbol europeo. El rumor también despertó interés en Inglaterra, donde algunos aficionados comenzaron a buscar videos del jugador. Y muchos se sorprendieron por su estilo, por su inteligencia, por su temple. Para ellos era un nombre nuevo. Para nosotros, una joya en crecimiento. La afición felina seguía unida en un sentimiento general: pase lo que pase, Eduardo siempre será parte de nuestra historia. Y si se va, lo hará con nuestro apoyo. El rumor también llevó a reflexionar sobre los ciclos. Porque todo jugador tiene un ciclo en cada club. Y aunque algunos duran muchos años, otros terminan antes de lo esperado. Y quizá este sea el caso. La madrugada avanzó y el rumor seguía vivo, respirando, creciendo. Nadie pudo dormir tranquilo. Los aficionados pasaron horas refrescando redes, esperando una noticia final. Y mientras tanto, el orgullo crecía. Porque Tigres, con su historia reciente, ha logrado posicionarse en el mapa mundial. Y este rumor lo confirma. Los periodistas comenzaron a decir que, si la negociación es real, el anuncio podría llegar en cualquier momento. Y esa frase, repetida decenas de veces, se volvió martillazo emocional. La especulación continuó, pero algo era claro: Tigres está en boca del mundo. Y eso ya es un triunfo. Los aficionados más fieles comenzaron a decir que, pase lo que pase, Tigres seguirá siendo fuerte. Porque la grandeza del club no depende de un solo jugador, sino de toda una identidad. Y al mismo tiempo, muchos decían que si Eduardo triunfa en Europa, será un embajador felino. Un orgullo para el escudo. Una victoria para todos. El rumor también abrió preguntas sobre el futuro inmediato: ¿debutará con el City? ¿Será cedido a otro club europeo? ¿Tendrá minutos? Todas eran incógnitas. Pero el simple hecho de plantearlas demostraba lo gigantesco del rumor. Y así pasó el día entero. Rumores, análisis, esperanza, dudas. Todo mezclado en una tormenta emocional que solo los Tigres pueden entender. La especulación llegó incluso a otros países, donde medios comenzaron a mencionar que el City podría cerrar la operación en cuestión de días. Y aunque nada era oficial, la noticia seguía viajando sin freno. Los aficionados felinos, entre lágrimas y sonrisas, comenzaron a aceptar que el fútbol es así. Que los ciclos cambian. Que los jugadores se van. Pero también que los recuerdos quedan para siempre. Al final del día, el rumor ya era parte de nuestra historia reciente. Y aunque no sabemos si se concretará, algo sí es cierto: Tigres está en la élite. Tigres está en el mapa. Tigres está exportando talento. Eduardo III, nuestro defensa, nuestro guerrero silencioso, está siendo vinculado con uno de los clubes más poderosos del mundo. Y eso, más allá del dolor o la nostalgia, es un orgullo indescriptible. Pase lo que pase, este día no será olvidado. Porque no todos los días un jugador nuestro suena para el Manchester City. Y porque no todos los días el mundo entero voltea a ver al Volcán. Y mientras esperamos confirmación, una cosa queda clara: Tigres está creciendo. Tigres está evolucionando. Tigres está soñando en grande. Y Eduardo III, con este rumor gigantesco, ya está en la historia del fútbol felino. Les presentamos las últimas noticias de Tigres UANL. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.